Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya, le damos la bienvenida a este año 2021. Nos quedamos en relación al salario mínimo haciendo algunos comentarios acerca de los pros y contras. Vamos a tratar de terminar ese comentario que quedó pendiente desde el 2020 y que ahora retomamos en vista de que ya ha entrado en vigor el nuevo salario mínimo, en vista de que han entrado nuevas leyes, incluida la cuestión pues de las jubilaciones, de las pensiones conforme a las AFORES, la reforma que se hizo a esa ley. Y entonces vamos a abarcar específicamente cuál es lo que podemos resaltar respecto a lo del salario mínimo. Decíamos que este aumento de 15% es algo relevante, que se suma a los anteriores y que de alguna manera tratan de resarcir el ingreso de los trabajadores. Sin embargo, es insuficiente. Encima de ello, las empresas no querían pagar y sobre todo los grandes corporativos, las mega empresas, quisieran que el gobierno les subsidiara en el pago de los salarios de este año 2021, y su propuesta en términos generales era que ellos ponían un 10% y que el gobierno pusiera el otro 5% para completar este incremento que han hecho, pues ponerse en contra precisamente del salario mínimo, y muchos van a recurrir al amparo aparentemente para tratar de no cubrir ese 15% de aumento. Entonces esa es la lucha que se está dando actualmente. Esto nos dice que realmente tanto los políticos como los empresarios están conscientes de la necesidad del incremento del 15% al salario mínimo. Lo que no están de acuerdo es quién deberá poner ese incremento. Para el gobierno y la iniciativa privada es importante que se incrementen los sueldos de los trabajadores mexicanos por una sencilla razón: no porque sean buenas personas, no porque quieran ayudar a los pobres, no porque quieran ayudar a la clase trabajadora, sino porque se tiene que cumplir lo establecido en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, ese tratado comercial antes TLC, el TEMEC llamado ahora, porque de no hacerlo así, pues van a ser sancionados por los Estados Unidos de América y por Canadá. Así de sencillo. Eso es lo que está de fondo y el por qué se tiene que hacer este incremento. Es una política, aunque lo nieguen, que es impuesta desde el exterior gracias a este acuerdo de libre comercio. Ahora, eso no impide reconocer por nuestra parte, aunque sí por la parte del gobierno, que México enfrentó en el 2020 una caída del Producto Interno Bruto de más de 8%. Es una caída muy fuerte, demasiado grande, y que el actual gobierno se empeña en hacer parecer como algo positivo, porque dicen que bueno, se puede haber caído mucho más, hasta un 18%, un 12%, y que ahora pues realmente solo va a ser 8%. Pero les recuerdo que la economía, cuando no se crece, no hay riqueza que repartir, no se genera riqueza suficiente para todos los que habitan en un país, en este caso México. Y eso es lo que está sucediendo. Y no solo, cuando no solo no se crece, sino que además se tiene un decrecimiento, es decir, no se alcanza a producir lo que se produjo en el año anterior, sino que todas las expectativas son inferiores en un 8%, pues evidentemente el futuro de las empresas, de los trabajadores, de los propios políticos está en juego. Y sin embargo, pues se van a empeñar en este año electoral de 2021 de convencernos de que todo está magníficamente bien, a pesar de todo lo que ya vimos. También debemos señalar la pérdida de aproximadamente 500,000 empleos. Otros hablan de 2 millones de empleos, pero nos referimos específicamente a los que se han perdido a partir de la epidemia, que habían sido 1 millón, se recuperaron aproximadamente 500-600,000, se han vuelto a perder algunos en diciembre, que se volverán a recuperar ahora en enero, porque son los vaivenes de contratación y descontratación que realizan las empresas en perjuicio de los trabajadores, y que pues el gobierno, entre otras cosas, pues no ha podido remediar. Y así estamos. Sin embargo, habrá este déficit respecto al empleo, y ya no va a ser el año pasado, sino va a ser el año pasado más este año. Es decir, no solo no se generaron, sino que se perdieron 500,000 empleos.
entonces tendríamos un déficit de al menos 1.5 millones de empleos que tratarían de solventarse en el transcurso de este año, lo cual evidentemente es una meta inalcanzable, dado los niveles de crecimiento que tendrá el país, incluso si, como se ha previsto, se podría alcanzar un crecimiento entre 3 y 4 puntos porcentuales. Así están las cosas en nuestro país. Ahora bien, ante los falaces argumentos de la iniciativa privada, cabe mencionar que hay unos 20 millones de empleados en el sector formal y más de 30 millones en el sector informal. Además, es un sector que ha crecido durante la epidemia y que ahora, con el incremento del salario, con la caída de la economía mexicana, pues mucha más gente tendrá que irse al sector informal, pero no es un fenómeno propio de la cuarta transformación y no es justifica, simplemente los propios empresarios han contribuido con el hecho de no invertir en el país, de no invertir en sus empresas, en sus negocios, sino tratar de presionar al gobierno porque pues les ha cobrado los impuestos. ¿Por qué? Pues porque ya no se aceptan las corruptelas de antaño, de que obtenían contratos del gobierno y vendían sus productos en 2, 3, 10, 15 veces más caros de lo que realmente valía. Y eso, como ya no se acepta, entonces ellos dicen, pues ahora no invierto, y eso ha golpeado la economía de nuestro país. Es el principal problema ahorita. Así como exageran los empresarios, pues también el gobierno exagera al decir que no habrá cierre de negocios o que no habrá despidos, o negar que muchos pasarán a la informalidad para poder seguir siendo productivos. Esa es la realidad. Sí va a haber cierre de negocios, sí va a haber despidos, sí mucha gente tendrá que pasar a la informalidad para poder tener ingresos para sí y sus familias, pero eso no implica que no se conceda el incremento. Lo que en teoría debería suceder es que las empresas absorban este impacto, que en realidad para la economía de cada empresa, sobre todo las grandes, no implica una pérdida de 15% de sus ingresos, ni mucho menos, sobre todo si están teniendo ganancias en miles de millones de pesos. Estamos hablando de los grandes consorcios, y que para ellos la parte de el salario de todos sus trabajadores no representa un grave riesgo. Y en las pequeñas empresas, en muchas de ellas, el número de empleados es muy pequeño y el incremento también, lo cual significaría un gran gasto. En total de sus egresos significaría un monto de aproximadamente 3% más, lo cual podría irse ya sea al producto, al servicio que brinden, o simplemente quitarlo de sus ganancias. Ahora bien, hay muchas empresas que están en graves condiciones y no podrán salir adelante, y esto no tiene nada que ver con el incremento salarial. Ese es el punto que estamos tratando de dejar en claro aquí. No obstante, de igual manera, hay que hacer notar la recuperación prevista para 2021, como señalamos, y esta podría ser superior a 3.5% conforme a las estimaciones del propio sector privado y, pues desde luego, del gobierno. Me parece también muy cínico que quienes tienen más posibilidades económicas, es decir, los empresarios, las élites que gobiernan, y los políticos junto a ellos, sobre todo los políticos del pasado, pero también muchos del presente que solo se cambiaron de partido, de ser del PRI, del PAN o del PRD, simplemente se pasaron a Morena y ahora ya son revolucionarios. Y no puede ser que estas personas que tienen miles de millones de pesos o de dólares cada quien, pues pretendan que los trabajadores carguen con el peso de la crisis económica y sanitaria que está viviendo el país. Eso es lo inconcebible, eso es lo inaceptable, y eso es lo que ha cambiado realmente con la cuarta transformación, donde se trata de que todos participemos en las buenas y en las malas, y no como han acostumbrado las élites, de que siempre que sean las malas, pues ahí va, que los trabajadores, que la sociedad en general, que los pobres carguen con las crisis. Un ejemplo elemental, solo con fines ilustrativos del punto de vista que se asume aquí, sería pensar en un comerciante que vende un producto en 40 pesos y lo adquiere en 10 pesos. Su ganancia es de 300%, solo tendría que reducir su margen de ganancia y obtener 285%. No es demasiado sacrificarse en esos términos. En cambio, para el trabajador representa
no poder comer, sobre todo no tener lo suficiente para darle a su familia, a su esposa, a sus hijos, o viceversa, a su esposo, si es ella que trabaja y es el que atiende. Finalmente, hay que considerar cómo se distribuye la riqueza generada por el capital y el trabajo. En muchos países la proporción es a la inversa de lo que sucede en México. En el primer mundo, esta repartición de la riqueza es 65% para el trabajo, que es uno de los factores de la producción, y el 35% para la empresa. Pero en nuestro país no, la proporción es 35% para el trabajo y 65% para la empresa. De esa manera, pues se crean muchos millonarios, por un lado, muchos es decir, muy pocos, algunos, una élite pequeña, estamos hablando de no más de, ¿qué le gusta a usted? 1 millón de mexicanos ricos, mientras hay 124 millones de mexicanos con clase media, con la pobreza, al menos 60, 70 millones de acuerdo a las estimaciones oficiales del INEGI. Eso es lo que hay que remediar, ese es el problema que hay que solucionar en este país. Es un problema muy fuerte, muy difícil, porque muchos de los empresarios simplemente están en contra de beneficiar a sus empleados. Les agradezco su atención y nos vemos en nuestra próxima charla, donde abordaremos ya lo que es este año electoral y algunas de las propuestas que se están dando. Hasta la próxima.